Bueno, esta mañana vamos a terminar los versículos hasta el versículo 14, Hebreos capítulo 9, 1 hasta 14. Y vamos a continuar donde lo hemos dejado, en los versículos 11 y 12. Y el título del sermón que hemos dado para estos 14 versículos es Redención eterna por la sangre de Cristo. Redención eterna por la sangre de Cristo. Y debemos recordar que en este capítulo el autor de Hebreos continúa con los contrastes entre la imperfección del primer pacto para tratar definitivamente el pecado y la manera definitiva y final de la obra de Cristo en el nuevo pacto. Así que si pueden recordar también lo que vimos en Hebreos 8, es que el nuevo pacto es cualitativamente diferente e infinitamente superior al primer pacto. ¿Por qué? Porque está basada en la obra perfecta de Jesucristo y también está basada en el poder de Dios. Así que vamos a dar lectura a los primeros 14 versículos de Hebreos 9 esta mañana para continuar con la exposición de este pasaje. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 9, 1 en adelante. Estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte interior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios, que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas, diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos, de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros, la ceniza de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo
Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Hasta ahí en la lectura de la palabra. Vamos a recordar que la verdad principal es, por la sangre perfecta de Cristo, que fue ofrecida en nuestro favor, tenemos redención eterna, entrada a la presencia de Dios y una conciencia purificada para poder servirle a Dios de corazón. Vamos a repasar muy brevemente lo que ya hemos visto en el primer punto y parte del segundo para continuar con lo que queda de estos versículos. En el primer punto, los sacrificios del primer pacto no podían tratar definitivamente con el pecado, ni propiciar la redención eterna, ni purificar la conciencia. Y en estos versículos, en versículo 1, Hebreos 9:1, enseña que Yahweh Dios había ordenado tanto la construcción y el mobiliario del tabernáculo como el culto y los sacrificios. Todo había de hacerse conforme a sus instrucciones. No podían hacerlo a su propia manera. Hebreos, el versículo 2 y versículo 6, esos versículos dan un resumen de las responsabilidades de los sacerdotes regulares en el lugar santo, ¿no? En la primera parte del tabernáculo. Y ellos tenían que realizar varios sacrificios y rituales regulares conforme a las instrucciones de Dios. Versículos 3 a 5 indica el mobiliario del lugar santísimo. Incluye el altar de oro, de incienso, y porque en el día de la expiación tomó un significado muy especial juntándolo con lo que estaba detrás del segundo velo. También esos versículos hablan de lo que estaba dentro del arca. El maná, que tenía que recordarles a los israelitas que el hombre no solo del pan vive, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Yahweh Dios nos sostiene en todo sentido. Y luego la vara de Aarón para recordarles la maldad de la rebelión y la maldad de la murmuración contra Dios. Finalmente había las tablas del pacto que eran la ley de Dios. Y esa ley era lo que los israelitas tenían que guardar. Encima del arca había el propiciatorio y eso es donde rociaba la sangre de los animales en el día de la expiación. Y era también encima de eso donde moraba la presencia especial de Dios. Versículo 7 de Hebreos 9 hace referencia a ese día de expiación. Y solo el sumo sacerdote podía entrar detrás del segundo velo una vez al año. No había ninguna otra persona en todo el pueblo de Israel en sí, en todo el mundo, que podía entrar ahí. Y dice en esos versículos que eso fue para recordar que la entrada, ¿no? La presencia de Dios no estaba abierto todavía. Los versículos 9 y 10 indican que los sacrificios y ofrendas no podían hacer perfecta la conciencia de los adoradores. Y el versículo 13 dice lo mismo. La sangre de los animales servían solo para la purificación de la carne. Eran sacrificios rituales que solo trataban lo externo
de los adoradores y apuntaban a algo infinitamente mejor. Y versículo 10 dice algo al final ahí, hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y cuándo fue ese tiempo? Con la venida y el sacrificio de Jesucristo. Y eso es lo que dice al comienzo del versículo 11, cuando Cristo apareció. Continuamos con el segundo punto la semana pasada y entramos en la primera parte ahí. La perfección del sacrificio de Cristo en el nuevo pacto logra la redención eterna. Y así que los versículos 11 y 12 continúa explicando donde ministra este Cristo, el Mesías, el sumo sacerdote perfecto y eterno. Su ministerio es mayor, se encuentra en el mayor y más perfecto tabernáculo. Un tabernáculo que no es de esta creación. Es el tabernáculo verdadero, es el tabernáculo real, perfecto y eterno. Lo importante de todo eso es que la obra sacerdotal del Mesías Jesucristo no pasará de vigencia. Su obra no es como la obra de los sacerdotes del Antiguo Testamento. No es como las falsas religiones de hoy, que tienen sus sacerdotes que también mueren. Su sacerdocio continúa para siempre. Y versículo 12 también dice que Él entró al lugar santísimo. Su ministerio es un ministerio que no solo fue como los sacerdotes regulares, normales. Más bien, Él era como un sumo sacerdote para entrar al lugar más privado hasta la misma presencia de Dios. Y la pregunta que hicimos casi al final, la semana pasada, ¿con cuál sacrificio entró al lugar santísimo? ¿Con un sacrificio de animales? No. Con el sacrificio de sí mismo. Y la sangre de su sacrificio es lo único que satisface definitivamente nuestro problema de pecado. La sangre de Cristo es única. En ningún momento de la historia se hubiera derramado sangre tan valiosa y preciosa. ¿Cuántas veces tenía que ofrecer Cristo ese sacrificio? Una sola vez. Una sola vez. ¿Por qué? Su sacrificio es perfecto. Así que continuamos con los versículos 11 y 12 que estamos viendo aquí, que su sacrificio logra la redención eterna. Capítulos 9 y 10 de Hebreos enfatizan mucho este contraste. La repetición de los sacrificios del primer pacto y la perfección del sacrificio único de Jesucristo. Cuando se había ofrecido el sacrificio perfecto, ya no se requiere otro sacrificio, porque el problema del pecado ya ha sido tratado definitivamente. Esto fue logrado con la perfecta sangre de Jesús. Así que la pregunta que podemos hacer es, ¿qué es lo que fue obtenido con su sangre perfecto? Dice esos versículos, obteniendo, al final del versículo 12, obteniendo redención eterna. Obteniendo redención eterna. Y esa es una diferencia fundamental con los sacrificios del primer pacto. Porque los sacrificios del primer pacto no lograron el perdón de los pecados, ni la reconciliación eterna con Dios.
Por eso tenía que ofrecerse una y otra vez. Una y otra vez. Por lo contrario, la sangre de Cristo, de una vez para siempre, logró la redención eterna. Y es de notar que lograr esta eterna redención no fue una acción colectiva de varias partes, ¿no? En el Antiguo Testamento tenían varias personas, ¿no? Tenían partes de toda la ceremonia. Tenían el sacrificio, o los sacrificios más bien, tenían los sacerdotes. Había varias personas o varias partes para lograr o para ofrecer el sacrificio. Pero este fue logrado únicamente por Jesús. Él se ofreció, Él llevó su propia sangre al lugar santísimo para así obtener ese mismo redención. Dice la Biblia Net, este verbo obteniendo o habiendo obtenido aparece en la voz media en griego, que aquí intensifica el papel del sujeto, Cristo, es decir, Cristo en el cumplimiento de la acción, Él solo aseguró, Él y ningún otro. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Dice en Apocalipsis 5:9, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste o redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. No es una mezcla. El obtener redención eterna, solo Cristo. No es Cristo más cualquier otra cosa que queremos agregar. Cristo más, ¿no?, la intervención de una iglesia, las obras de uno mismo. Solo por la sangre de Cristo hemos sido rescatados y redimidos del pecado, tanto de la paga del pecado como del poder del pecado. Y una pregunta que hemos estado meditando también es, ¿qué clase de pecador eres tú? ¿Soy yo? Como para necesitar el derramamiento de la perfecta sangre del Hijo de Dios para poder pagar el precio de rescate. Para solucionar nuestro problema del pecado, ¿realmente requería tal sacrificio? ¿Somos tan malvados? Muchas veces nosotros tenemos una estimación muy elevada de nosotros mismos. Pensamos, no, yo no soy tan malo. Hay muchos pecados que muestran eso. Muchas veces, ¿no?, quejamos de nuestras situaciones como si mereciéramos mejor. Cuando nos quejamos, estamos diciendo, yo merezco mejor. Cuando no extendemos el perdón, también estamos diciendo, yo soy mejor. Y si uno piensa en Jesucristo, ¿quién era el único que es mejor que todos? Es el perfecto Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Y quién es el que extiende el perdón a nosotros, los pecadores? Él es. Con muchos pecados decimos a Dios que no somos, ¿no? Muchas veces tenemos clases de pecado. Decimos, bueno, este no es tan malo, ¿no? El chisme, no tanto. La mentira blanca, no tan malo. Faltar la palabra, no importa. Pero Pablo, ¿qué es lo que él dice? En 1 de Timoteo 1:5, palabra fiel
y digna de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y atrevo a decir que mayormente no nos vemos así. Es por eso que menospreciamos tanto la sangre de Cristo y como todo lo que Él tenía que hacer para redimirnos. Así que debemos entender, hay una razón por la cual los sacrificios del primer pacto del Antiguo Testamento no podían redimir. Hay una razón por la cual todo el sacerdocio de la Iglesia Católica, todo lo que ellos hacen, no sirve. Porque nosotros somos realmente malvados. Entonces solo Él puede rescatarnos de la justa ira de Dios y darnos esta redención eterna. Dice el comentarista Kistemaker, el propósito de la muerte sacrificial de Cristo está resumido en la cláusula habiendo obtenido una redención eterna. Tras su entrada figurativa en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, Él logró de una vez para siempre, en virtud de su propia sangre sacrificial vertida en la cruz, una redención de validez permanente para todo su pueblo. Cristo obtuvo esta redención para sí mismo, es decir, para beneficio de su pueblo. Él compró a su pueblo con el precio de su sangre. Los redimió con su muerte. La redención de ellos llegó a ser eternamente válida cuando Cristo entró, hablando figurativamente, en el lugar santísimo para llevar muchos hijos a la gloria. Y como dice en Hebreos 2:10, para perfeccionar al autor de la salvación de ellos mediante el sufrimiento. Hay otra frase que hemos saltado en estos versículos de Hebreos 9, 11 y 12, y dice que entró al lugar santísimo. Y otra vez es algo que vamos repitiendo varias veces. ¿Cuál es el significado de entrar al lugar santísimo? ¿Cuál es el significado de llevar su sangre ahí? El significado, bueno, si volvemos a leer en versículo 8, Hebreos 9:8, queriendo Espíritu Santo dar a entender esto, hablando del primer pacto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Entonces, con la obra de los sacerdotes, los sumos sacerdotes del primer pacto, el lugar al lugar santísimo no había sido abierto para el pueblo de Dios. Y otra vez, ¿qué estaba detrás del segundo velo? Fue la presencia real y especial de Yahweh Dios. Y así, por eso, la entrada al lugar santísimo fue bastante restringida en el primer pacto, porque no había sido derramada la sangre del perfecto sacrificio todavía. Pero cuando murió el perfecto Cordero de Dios, Yahweh abrió ese camino al lugar santísimo. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús murió? Marcos 15, 37, Marcos 15, 37 y 38. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Habiendo muerto,
habiendo derramado su sangre, entró Cristo, con su sangre, entró a la presencia de Dios mismo. Y eso abrió camino al Dios Padre. Dice en Hebreos 9, 24, volviendo a Hebreos, capítulo 9, 24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y el significado se explica en capítulo 10, Hebreos 10, 19, en adelante. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, nosotros ya podemos entrar la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Porque el sacrificio perfecto que quita el pecado, que soluciona nuestra maldad, nuestro problema del pecado, de suciedad, ya ha sido resuelto. Dice versículo 20 ahí, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Así que con eso dice, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Nosotros realmente no entendemos que esa restricción en el primer pacto, la entrada a la presencia de Dios estaba bastante restringida, pero nosotros tenemos acceso libre a Dios. Y muchas veces tomamos eso muy ligeramente. No pensamos en lo que Dios ha hecho para abrir camino a Él por medio de Jesucristo. Hay otras palabras en estos versículos, Hebreos 9, 11 y 12, que no hemos visto, que vamos a terminar estos versículos con esto. ¿Qué dice en el versículo 11? Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, de los bienes futuros. ¿Cuáles son esos bienes futuros? O los bienes venideros. Son las bendiciones que los creyentes nosotros ya participamos por lo que Cristo logró. Y también son los beneficios que continuaremos participando por toda la eternidad. Y podemos empezar con los bienes enumerados en Hebreos 8. Los versículos 10 a 12 que estudiamos hace unos meses atrás. El tener la ley escrita en la mente y el corazón de cada miembro. El tener una relación íntima con Yahweh Dios. El tener nuestros pecados perdonados. Pero también hay muchas otras bendiciones que se mencionan tanto en Hebreos como en otras partes de las Escrituras. Tenemos, por ejemplo, una herencia eterna. Es segura. Nuestra herencia es segura. Nadie nos la puede quitar. Es garantizada por el garante, el fiador Jesucristo. Porque Él ha obtenido la redención eterna. Por su redención eterna, esos bienes futuros son seguros. Estamos garantizado también el mundo entero. Somos herederos del mundo entero. Efesios 1, 11 y luego Romanos 4, 13.
También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hemos obtenido herencia. Romanos 4:13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Así que, ¿qué es lo que el sacrificio de Cristo en el nuevo pacto logra? Es la redención eterna, una herencia eterna. En el primer pacto, ¿qué es lo que Dios les prometió a los israelitas? La tierra prometida. Y también eso fue condicionada por su obediencia. En este caso, ¿quién es el que garantiza todo? ¿Está basada en nuestra obediencia? No. Está basada en la perfecta obediencia de Jesucristo. En dar su vida por nosotros, en obtener una redención eterna. Y si hay alguien que dice, bueno, un creyente verdadero, puede perder esta herencia eterna, puede perder la salvación. La pregunta es, ¿qué hay de diferencia entre el primer pacto y el nuevo pacto en Jesucristo? El primer pacto dependía de la obediencia de los israelitas. En el nuevo pacto depende de la obediencia perfecta de Jesucristo, en dar su vida, en obtener redención eterna. Y no solo es como muchos dicen, bueno, ya he obtenido, he hecho la oración del pecador, ya he obtenido mi pasaje al cielo y puedo vivir como a mí me guste. No es así. Porque si continuamos leyendo, ¿qué vamos a leer en los próximos versículos? Continuamos con el tercer punto esta mañana. La perfección del sacrificio de Cristo purifica la conciencia para poder servirle a Dios con corazón limpio. Para poder servirle a Dios con corazón limpio. Versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros, la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, es decir, de lo externo, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Tanto Hebreos 9:10 como versículo 13 enfatizan que la sangre y el rociar las personas y objetos solo servían para purificar la carne, lo externo. Estos ritos no podían de forma real santificar la conciencia de una persona. Otra vez cito Kistemaker. Él dice, estos dos versículos señalan contrastes, algo característico de la epístola a los hebreos. El escritor expresa un hecho que tiene que ver con los sacrificios de animales de la era del Antiguo Testamento. Dios había estipulado por ley cómo los pecadores podrían ser purificados y restaurados a la santidad. Él había promulgado esas leyes para santificar a los que estaban ceremonialmente contaminados. Pero el mero cumplimiento de esas leyes afectaba al pecador solamente en lo externo, no en lo interno. Aquellos que eran rociados, tal como dice el texto, eran purificados en cuanto a sus cuerpos, sus conciencias. Sin embargo, quedaban sin ser afectados. En el versículo
precedente, el escritor había ya mencionado la sangre de machos cabríos, de becerros, y la referencia apunta, por supuesto, a las estipulaciones que el sumo sacerdote debía cumplir en el día de la expiación. Además, el escritor también describe ahora la práctica de rociar a una persona impura con el agua de la purificación. Una becerra alazana, en perfecta condición, que nunca hubiese estado uncida a yugo, debía ser sacrificada y quemada. El sacerdote debía arrojar madera de cedro, hisopo y lana escarlata sobre el becerro o la becerra. Las cenizas eran luego reunidas y guardadas para su uso en la ceremonia del rocimiento del agua de la purificación. Y eso es un argumento de lo menor hasta lo mayor. Y cuando pensamos en estos sacrificios, solo por decir una parte por un momento, los sacrificios del primer pacto eran ¿para quiénes? ¿Para todo el mundo? En estos versículos, ¿qué dice? La sangre, versículo 13, ¿no?, de los machos cabríos, de los toros, la ceniza de novilla, rociados sobre los que se han contaminado. En otra parte dice, para los adoradores. Si un israelita rehusaba participar en el día de la expiación, ¿ese sacrificio fue para él? Si obstinadamente no participaba. No, esos sacrificios no eran para él. Fueron para los adoradores, los que se acercaban para adorar y también para ser rociados. Por igual, como hemos visto ya varias veces, el sacrificio de Cristo es para los que se acercan, los que no reciben, obtienen, ¿no?, por lo que de su parte de Cristo es redención eterna. Los sacrificios, moviendo el texto, los sacrificios del primer pacto, otra vez, solo servían para limpiar lo externo. Solo la sangre perfecta de Cristo puede limpiar tanto lo interno como lo externo. ¿Cuál es de más valor? ¿La sangre de toros, machos cabríos, otros animales, o la sangre de Cristo? Es obvio. Es la sangre de Cristo, porque es de infinito valor. Y otra vez, los sacrificios se tenían que repetir porque nunca podían lograr esos sacrificios o ese perdón de pecados. Para estar internamente limpio, nosotros necesitamos la sangre de Cristo. Mateo 26, 28, Mateo 26, 28 y luego Hebreos 10, 18. Es un pasaje, un versículo que muchas veces leemos en la cena del Señor, Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados, para el perdón de los pecados. Y no sé si ustedes estaban atentos cuando estuvimos cantando la última canción. Dice, en la eternidad, cuando pasamos a estar con Cristo, ya no va a haber más maldición, ni pecado, ni nada de eso. Y eso es parte de lo que Cristo ha obtenido
¿no? En la eterna redención, los bienes futuros y también aquí perdón de pecados que ya nos lleva a tener esta conciencia también limpia que podemos tener en Cristo. Hebreos 10, 18, 19. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Continuando con versículo 14. Dice, ¿no? Cuanto más la sangre de Cristo, ¿quién por el Espíritu eterno? ¿Quién por el Espíritu eterno? Y la pregunta es, ¿quién es ese Espíritu eterno? Yo creo que está haciendo referencia al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, porque Jesucristo realizó toda su obra terrenal en el poder del Espíritu Santo. Y la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, estaba obrando en comunión en toda la obra de Jesucristo. El Espíritu Santo es quien usa, ¿no? Por medio, Jesucristo es quien dio su sangre para que el Espíritu Santo sí puede redimirnos, puede darnos nueva vida y puede estar trabajando, obrando en nuestras vidas como creyentes. Todo eso a base de la obra de Cristo. El Espíritu Santo obra en nosotros a base de lo que el Hijo ya ha hecho. ¿Quién, volviendo a leer Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Y aquí otra verdad muy importante. ¿Quién ofreció o fue la voluntad de quién o fue por el consentimiento de quién? Es que Cristo fue ofrecido en sacrificio. Bueno, ya hay varias respuestas a eso, pero uno es lo que dice aquí. Él mismo se ofreció voluntariamente. Es decir, Él fue a la muerte por su propia voluntad. Efesios 5:2, la segunda parte, dice, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Ofrenda y sacrificio a Dios. Y no solo es que Él se ofreció a sí mismo, pero Él se ofreció como cordero sin mancha. Él era inocente de toda maldad. Tal como dice en Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. Y es interesante, en eso tenemos el sumo sacerdote inmaculado, perfecto. Tenemos el sacrificio mismo, perfecto. La perfección en todo sentido de la obra de Cristo. Y por la pureza de Cristo, por eso dice, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios, al Dios vivo. Y cuando pensamos en eso, cuando decimos justificación, ¿qué es la justificación? La justificación es que Dios atribuye a nosotros una justicia que no nos corresponde o que no tenemos en nosotros mismos. Es decir, nos atribuye la justicia de Jesucristo.
Y también nuestros pecados están perdonados porque Cristo ha llevado eso. Nuestros pecados están puestos sobre Jesús y su justicia, estamos cubiertos con su justicia. Y a base de toda esa obra, ¿qué es lo que en la práctica nosotros ya podemos vivir? Dice, a base de todo eso, la última parte del versículo 14, Hebreos 9, 14, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Purificará nuestra conciencia de obras muertas. Y si recuerdan, ¿no? En versículo 9 dice, Hebreos 9:9, este es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Los primeros sacrificios no podían hacer perfectos. Pero en este sacrificio de Jesucristo va a purificar nuestra conciencia, podemos estar limpios delante de Él y también para qué servir, para servir al Dios vivo. Nosotros podemos tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, solo por la sangre de Cristo. Nosotros, dice en 2 Corintios 4:2, 2 de Corintios 4:2, más bien hemos renunciado a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Nosotros podemos tener esa conciencia limpia. Muchas veces nosotros podemos debatir de asuntos, de doctrinas secundarias, ¿no? Que en sí uno puede decir, este es lo más importante. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál liturgia se debe usar en la iglesia? ¿Cuál liturgia? Y la palabra liturgia no está mal, por si acaso, ¿ya? Es la forma de ordenar el culto, ¿no? Y de las cosas que se hacen en la iglesia. ¿Cuál es mejor? ¿Cuáles canciones? Solo debemos cantar, por ejemplo, los salmos, o podemos cantar otras canciones. Se debe celebrar la Navidad. Hay muchas preguntas así, ¿no ven? Se debaten esas cosas como si fueran de primera importancia. Pero hay muchos asuntos así que así no debemos dar primera importancia. En Romanos 14 habla de qué. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Y nosotros estamos delante de Dios. Podemos tener una conciencia limpia delante de Dios porque nosotros debemos basar nuestras acciones, nuestra vida, en lo más importante, lo cual es la obra perfecta de Jesucristo. Y luego nuestra práctica se va reflejando nuestra creencia. La Biblia es muy clara, por ejemplo, en los 10 mandamientos, ¿no? La desobediencia a los padres, la idolatría, el robo, la inmoralidad. Ya no hay dónde perderse. Y muchas veces hay iglesias que dan mucha importancia a lo secundario y pierden de vista lo primero. Y la conciencia limpia tiene que ver con realmente lo más importante.
Y con eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos servir a Dios, ¿no? Podemos estar liberados de conciencia, nuestra conciencia, de obras muertas para servir a Dios vivo. Estas obras muertas podemos decir que hay varias cosas en estas obras muertas. Primero, ¿qué es lo que todo este libro está hablando? La diferencia entre el primer pacto y el nuevo pacto. Las obras muertas en el sentido de que el primer pacto no podía limpiar la conciencia, no podía proveer perdón de los pecados. Así que lo primero es estas obras muertas, es decir, ellos tenían fecha de vencimiento. En cambio, la obra de Cristo no tiene fecha de vencimiento. Es una obra perfecta. Luego, también podemos hablar de obras muertas, de cosas que no resultan en nada productivo ni duradero, ¿no? En el sentido de, ¿qué es lo que estamos haciendo? Había obras muertas, por ejemplo, de los fariseos. Ellos hacían muchas cosas externas solo para ser vistos por los hombres. No había nada de provecho en eso. Más bien, servían solo para su propio ego. Podemos decir, obras muertas podemos ampliarlo a decir cualquier pecado que nos ata o que nos estorba en nuestra vida cristiana. El contraste aquí es de obras muertas para servir al Dios vivo. Del primer pacto al nuevo pacto. De obras que no agradan a Dios a lo que realmente agrada a Dios. Y ahí no debemos perder de vista que en la Biblia es muy clara en lo que agrada a Dios. Por ejemplo, otra vez podemos comenzar con los 10 mandamientos que Cristo explicó en el Sermón del Monte, muchos de ellos. Y hay muchos otros pasajes en el Nuevo Testamento que nos explican cómo debemos en la vida práctica, diaria, guardar esos mandamientos. Esos son, ¿no? Para servir al Dios vivo. ¿Cómo vamos a servir al Dios vivo? Conforme a lo que Él dice. En el primer pacto, recuerdan, había ordenanzas de culto. Los adoradores no podían acercarse a Dios conforme a sus propios pensamientos. En el Nuevo Testamento, ya Jesucristo, por su obra, su sacrificio, nos ha limpiado de todo lo que el primer pacto no nos podía limpiar, tanto internamente como externamente. ¿Para qué? Nosotros podamos ya servir a Dios. Es decir, podemos agradar a Dios. Muchas veces decimos, bueno, siempre estoy manchado de pecado. No hago nada que agrade a Dios. En un sentido, tiene una parte que puede ser verdad. Pero por otro lado, estamos negando, cuando decimos esas cosas, estamos negando el sacrificio de Cristo. Cristo nos ha purificado, no solo externamente, sino internamente. Nosotros sí podemos agradarle a Dios en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Podemos y debemos. No basado en lo que yo puedo hacer, más bien, recuerden esa frase, la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Cristo ofreció a sí mismo
en el poder del Espíritu Santo. Nosotros, a base de la obra de Cristo y en el poder del Espíritu, podemos servirle a Dios. Hay muchas cosas que debemos, el servir a Dios vivo es confiar en Cristo, su sangre. Es confiar en Dios, que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y es confiar que el Espíritu Santo es poderoso para usar la obra de Cristo en nuestras vidas, para la vida práctica. Hebreos 13, algunos versículos que hablan de cómo nosotros debemos servirle a Cristo. Hebreos 13, versículo 9 y 10. No se dejen llevar por doctrinas o enseñanzas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos, es decir, lo externo, de los que recibieron beneficio, los que de ellos se ocupan. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, ¿no? Los del primer pacto. Es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, es decir, por la obra perfecta de Jesucristo, no por los ritos externos. Colosenses 2, 8. Colosenses 2, 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía, vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Versículo 16, en ese mismo capítulo, Colosenses 2, 16. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, envanecidos sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Y hay muchos más que hablan de lo externo y lo interno. Lo externo sí o sí tiene que ser afectado, pero no por las tradiciones humanas. Está basada en la perfecta obra de Cristo y a base de eso, por eso, a través de todas esas cartas de Pablo, a través de la enseñanza de Jesucristo, vemos realmente qué es lo que agrada a Dios. Que nosotros ya podemos hacer morir lo que desagrada a Dios, ¿no? Los actos de la carne y vivir conforme a lo que agrada a Dios. Así que primero es obras muertas, son obras del primer pacto, que tenía ya su punto o su momento de vencimiento, porque no podían purificar, santificar. Y las otras las obras muertas son lo que no surgen de una conexión íntima con el Dios verdadero. Así que por decir, esas obras muertas podrían ser buenas obras, aún en la mente de la persona que hace. Y por ejemplo, un no creyente por definición no puede agradar a Dios. Por definición. Porque no surgen sus acciones de esa relación íntima de sumisión al Dios verdadero. Y un creyente que está actuando en la carne
o por su propio ego, o una desobediencia flagrante, son obras muertas. Dicen Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando su propio Hijo, semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Tito 2:14, Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celosa de buenas obras. Él se dio por nosotros con un propósito: de purificar nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Para purificar, como dice aquí, para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Son obras que agradan a Dios. Son obras, por ejemplo, conforme al fruto del Espíritu. Son obras en vez de la amargura, el perdón. En vez de la inmoralidad, es la pureza. En vez de las quejas, es el agradecimiento. En vez de la preocupación, es la confianza. En vez de la desobediencia, es la obediencia de corazón. Las obras muertas solo conllevan destrucción. Y nosotros hemos sido santificados por la sangre de Cristo para dejar esas obras atrás y vivir sirviendo a Dios. Kistemaker dice, ¿por qué se ofreció Cristo a Dios? Para purificar nuestras conciencias de los actos que llevan a la muerte. En Hebreos 6:1, el escritor había introducido la frase de obras que llevan a la muerte. Y esta formulación implica los efectos destructores que el pecado tiene en la vida del creyente. Es decir, la sangre de Cristo limpia eficazmente la conciencia del creyente, apartándolo de una vida que lleva a la muerte espiritual y llevándolo a una vida vivida en amor y obediencia servicial a Dios. El creyente obedece los mandamientos de Dios, no por obligación, sino por un sentido de gratitud por lo que Cristo ha hecho por él. El creyente salvado de una vida de pecado que lleva a la muerte, vive ahora una vida de servicio para su Dios vivo. Si tú eres creyente, la sangre te purifica para poder servirle a Dios conforme a su palabra y en el poder del Espíritu. La verdad principal, recordemos la verdad principal. Por la sangre perfecta de Cristo que fue ofrecida en nuestro favor, tenemos redención eterna, entrada a la presencia de Dios y una conciencia purificada para poder servirle de corazón. Y nosotros debemos pensar, debemos tener inmensa gratitud a Dios. En vez de estar rumbo a la condenación, una condenación eterna, no solo aquí temporal o terrenal. En vez de estar rumbo a la condenación eterna, haciendo obras que lleven a la destrucción, nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo para servir al Dios vivo. Qué alegría, qué gozo debemos tener que nosotros hemos sido hechos partícipes
de esta vida en abundancia. Voy a leer solo los versículos 11 a 14 de Hebreos 9 para terminar. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos, de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros, la ceniza de la novilla, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho enviando a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por empoderar todo la obra de Jesucristo hasta hasta entregarse a sí mismo por nosotros, por regenerarnos y darnos el poder para vivir para ti. Y gracias, Jesucristo, por tu perfecto sacrificio. Solo tu sangre nos redime. Solo tu sangre nos garantiza la redención eterna. Y solo por medio de tu sacrificio y tu obra, nosotros tenemos entrada al Padre para tener comunión con Él, y nosotros podemos servirle a Dios con conciencia limpia. Ayúdanos, Señor, a entender el privilegio que tenemos, Señor, de haber sido incluidos en este nuevo pacto. Un nuevo pacto que perfecciona a los adoradores, basada en tu perfecta obra. Gracias, Señor, que no tenemos que temer la condenación eterna, porque tú has tomado lo que nosotros merecemos. Y gracias por habernos revestidos con tu perfecta justicia. Y a base de todo lo que tú has hecho, nosotros hoy día, esta tarde, podemos servir al Dios vivo. Y podemos hacer lo que te agrada, Señor. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos esta tarde a tener una actitud de sumo agradecimiento a ti. En tu nombre. Amén.